Así como eso, voten materia nomás de aquí y voten y saquen y vayan explicando en realidad. Yo voy a corregir esto y la verdad, como que igual estas preguntas se pueden abordar de varios ángulos. Pero en realidad, más que nada eso, como demuestren que saben. Al menos estas dos preguntas son eso, demuestren que saben de lo que hemos visto, al menos en la primera parte del curso. ¿Ya? Primera parte bastante conceptual. Estoy 100% seguro que ustedes lo vieron con el profe esto, en la primera pregunta al menos. Pero igual aprovechen ahora, termínenla con lo que ustedes saben. Y la P2. Bueno, aquí hay una parte que viene a importar esto de discutir los esfuerzos versus los esfuerzos deviatóricos. Eso, el ejemplo del Plumaví es, pero preciso para esto. ¿Ya? Eso voy a estar así que por acá mientras aprovechen a trabajar y a hacer consultas. Camilo, yo tengo ¿Sí? una duda en la P1.2. ¿Sí? Cuando dice caracterizar la base, ¿se refieren a cómo es el comportamiento que tiene? Así como si es elástico, si es... Bueno, porque bueno, tú sabes que es cierto que la Tierra está dividida en capas, ¿cierto? Ya. Claro, Y esas capas, hay dos ángulos que ustedes vieron en clase que se pueden revisar, ¿cierto? Hay una forma química de ver estas capas o una forma mecánica de ver estas capas, ¿sí? claro. Entonces, por ejemplo, tú tienes capa 1 y capa 2 y esa interfase entre las capas está caracterizada por algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Como esa Mm, transición, algo marca esa transición. Entonces, ¿qué marca la transición para la corteza? ¿Qué marca esa transición para la litosfera? ¿Sí? ¿Se entiende? pero es como comportamiento mecánico más que nada. No, pero lo que decía, porque corteza es para un tipo de, De clasificación en el caracterización, fondo. sí, la clasificación, y la litosfera es para otro tipo de clasificación. Sí. Entonces, bajo esa clasificación en la que está la litosfera, ¿cómo es esa base? ¿Qué limita esa base de profundidad de la Ah, litosfera? ya. ¿Qué limita esa base de profundidad de la corteza? Ya. Y cuando se refiere a placa, se refiere como a placa continental y oceánica. Placas en sentido general. Claramente sabemos que hay más porque podemos diferenciarlas según donde estamos mirando, pero también entra en juego eso, si lo pueden explicar. Ya. Yo mientras me voy a Gracias. limar las uñas, mientras. ¿Y con la P2 alguna duda? Con la primera parte, calcular el estrés principal vertical de todo eso. Yo tengo una pregunta en la C, Sí. donde dice, ¿puede considerar un valor para B? Ahí tengo que elijo cualquiera de esos o tengo que elegir los tres. Podría elegir cualquiera, pero de lo que ustedes saben es que el módulo de Poisson se comporta tiene cierto rango de valores, ¿cierto? Entonces, en Ah, realidad, ya. más que nada, son valores que están en ese intervalo. Ah, ya. Gracias. Ah, ya. Y cuando dice que lo considere para simplificar mi análisis, lo ocupo esto para la C1
y la C2, ¿cierto? Para la C1 creo que no es necesario darse un módulo de Poisson, creo que no es necesario, sino creo que es Ya. un poco más necesario para la C.2. Pero igual, si lo puedes ingresar de alguna forma en tu argumento y que tenga sentido, ningún problema. Ya, gracias. Camilo, y la C.1, ¿Sí? tengo que solo decir cómo si es compresión o tensión para ambos casos, para el sigma y sigma debiatórico. Más que nada, bueno, nosotros, cierto que nosotros tenemos, bueno, sabemos que los esfuerzos pueden ser compresivos o de tensión, ¿cierto? Y eso va a depender de cómo, y eso va a estar ingresado en lo que nosotros conocemos como el tensor de esfuerzo. Entonces, el tensor de esfuerzo va a tener ciertos valores que van a corresponder a compresión o tensión. No te puedo decir claramente cuál es que corresponderá. Y el sigma deviatórico va a tener otras cosas. Va a tener otro comportamiento, o tal vez tenga el mismo, no sabemos, pero que te dicen que como que argumentes desde ese ángulo, desde que una componente de sigma era compresión y la otra me dio tensión. ¿Por qué pasó eso? O por lo que sea, ¿se entiende? Ya, sí, sí. Bueno, por lo que me estaban preguntando, por lo que veo, en la P2 van relativamente bien. ¿Alguien no tiene duda de cómo saber cómo empezar esto?
Camilo, creo que yo tengo dudas de cómo empezar las dos. Empezar la 2 en la parte A. Sí, es que estoy como confundida con lo que vimos en esfuerzos planos y creo que estoy como mezclando cosas. Ya. En particular, ¿cuál sería como tu duda específica? Sí. Porque imagino que al principio tengo que expresar la deformación para obtener el sigma 1. No, en este caso no es Bueno, necesario, porque si te acuerdas del problema en auxiliar que hicimos, que teníamos este círculo y ahí nos daban las medidas y después después teníamos cómo era el círculo después de la aplicación de esfuerzo. Y ahí nosotros podíamos sacar la deformación porque la deformación estaba asociada a cambios como de distancias, o de longitudes de las figuras. En este caso, si te fijas, lo que nos están imponiendo son que sigma 2 es igual a sigma 3, porque tenemos una columna de sedimentos. O sea, la presión como presión tierra es igual, ¿cierto? Entonces solamente nos queda un esfuerzo que deberíamos calcular, ¿cierto? Que es el sigma 1, que es exactamente es el que nos piden. Entonces, ¿y el sigma 1? ¿En qué dirección en general lo tomamos? Como haciendo hacia la dirección vertical, ¿sí? ¿Te va entendiendo? sí, la dirección vertical, donde se está poniendo como la carga. Sí, entonces, ¿qué carga, cómo calcularíamos ese esfuerzo en torno que produce, o sea, la carga que produce, el esfuerzo que produce esa carga? ¿Ya? Diciéndonos que tenemos, acá hay una palabra muy útil, creo. Acá está. Dado por el peso de la columna, ¿ya? Esa palabra columna, ¿cómo calculamos el esfuerzo de una columna? Y eso en un auxiliar lo mencionamos y también está en el apunte. No sé si eso te habrá ayudado algo. Sí, sí, sí. Sí, me estaba confundiendo, Ya, pero ya sé. en realidad esa pregunta pareciera como complicada, como deje sus resultados expresados en función de ρ s, mu, h y g, pero la verdad es súper cortito, así como casi una línea, así, menos de una línea. Ya es como una definición que se vio. Gracias, Camilo.
¿Ya? ¿Alguna duda de la P3 también, también pueden preguntar? Yo tengo dudas, pero igual es como general, como que en verdad no sé cómo qué hay que ingresarle a la función y qué tengo que obtener, qué datos tengo que obtener. Como que ingresarle a la función, ¿a qué función te refieres? A esa, ya porque dejé esa fórmula en función de lo que me piden. Sí, ya. Ya, y ya, pues, y esos datos yo los debería tener, ¿cierto? El XB, el X0 y el alfa. Sí, exactamente. Pues, y esto lo podéis sacar de... Porque tú lo que vas a hacer, vas a extraer una curva de acá, ¿cierto? Sí, Ya, entonces cuando tú tengas esa curva, tú vas a tener la correspondencia de esto de acá. ¿Cuánto vale tu sí. X0? Aquí ese va a ser el cruce. Lo mismo, acá si te fijáis, vais a tener algo muy parecido acá. Y veis que desde I igual 0 para abajo los negativos, entonces de I igual 0 para abajo los negativos, entonces, el cruce con 0 ya. Como que Claro. se entiende, desde la imagen, desde tu perfil que tú extraes, vas a poder identificar tus parámetros. Ah, ya. Pero, ¿qué debería obtener en esa pregunta? Es que ya se me olvidó cuál era la pregunta. Bueno, la primera parte, la A te dice, bueno, la que te Ajá, da las condiciones de borde y te da la función. Después te dicen, escriba la ecuación 2 en función de xb, x0 y alfa, y eso lo hiciste. sí. Ya, entonces, para modelar los 5 perfiles matemáticos mostrados en la siguiente figura, en donde pi alfa partido en 4 corresponde a la distancia entre x0 y xb. O sea, te están diciendo, bueno, acá te lo dicen directamente, que entre x0 y xb, esto de aquí vale pi por alfa partido en 4. Te dicen Sí. directamente que esa distancia vale, cuánto vale. Ujú. Para modelar los 5 perfiles, ¿verdad? ¿Y cuál es el significado físico de alfa que representa un valor alto o bajo de alfa? Eso también, bueno, eso directamente de clases lo pueden sacar, la verdad. Sí. Hoy pueden mirar la puntera. ¿Sí? Entonces, con esa parte todo bien. Ujú. Sí, Ya. sí, sí. Ya, entonces ya tenemos como ya modelado, por así decirlo, como mejor dicho, identificado algunos parámetros de nuestro perfil. Ya. Entonces, después, ¿qué nos dice? Después, indique para cada perfil los valores del espesor elástico WB y X0 utilizados. En cada perfil, cada perfil, el modelo calculado debe ajustarse dentro del área gris. Se recomienda utilizar el área gris para plotear el polígono en MATLAB o Python. Ya que esa parte es lo que hizo el profe, lo de WebPlot Editor, que es lo que le enseñó a usar. Ujú. Bueno, después alfa involucra varios parámetros, el cálculo de alfa, y entre esos parámetros está el espesor elástico. ¿Sí? Sí. Entonces tiene que indicar para cada perfil los valores del espesor elástico que se usó. ¿Cuánto? Es como calcular el espesor elástico que va a tener esto de acá. Y cada uno de Ah, estos va a tener un espesor elástico. Para cada uno que saques de acá. ya. Ya. ¿Ya? Entonces tienes que indicar para cada figura el espesor elástico, el WB y el X0. Pero el WB y el X0 los puedes sacar según esta imagen. El Ah, W claro. va a corresponder a esto. Ahí está. ¿Sí? La idea Ya. de esta pregunta es que fuera como súper guiada, así como, tengo este gráfico, identifico. Más que nada eso. Sí. Ya, y después, parte B, dice entre los 5 valores de T encontrados en A, grafique estos valores en función de la edad de la litósfera oceánica. Considere las siguientes edades de la litósfera oceánica T para los perfiles. Y esto tienen que usar la ecuación que les mostró el profe con las isotermas. Esa es la del ERF a la menos 1. Ah, ya. Sí. Sí, y ahí ya como que ahí ya pueden ajustar como el vector de las edades y ponen un punto, grafican para cada valor del espesor elástico, como que van viendo alguna relación entre las isotermas y lo que ustedes graficaron de espesor elástico. Ya. ¿Ya? Y eso es como lo que tienen que comentar. Y bueno, aquí en esta parte yo aquí voy a ser súper tal vez capcioso, no capcioso, no sé si riguroso tampoco sea la palabra, que sus argumentos ojalá sean bien científicos. Y por eso el profe les ofreció todos estos papers. Ah, ya. ¿Ya? Como que aquí están sus Ya. argumentos. La idea es que ojalá los lean ahí. Claramente no todo el paper les va a servir, pero al menos intenten leerlo para que sepan lo que se hace. Porque esta pega se hace en realidad. Esta parte lo están haciendo ustedes. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Sí, me quedó súper claro. Gracias.
Sí, bueno, lo de la P3, la idea es que sea una pregunta de aprendizaje, como que tómense su tiempo para aprender a usar estas cosas. Bueno, y más que nada, por eso les decía como trabajen ahora en la parte 1 y la parte 2, porque la idea es que estas preguntas las saquen al tiro y que después se den todo el tiempo para aprender la P3 y lo entiendan bien, ¿ya? Porque es una instancia de aprendizaje valiosa. Ya, sí, por favor, no pierdan tanto tiempo en la P1 y en la P2. Porque en sí la pregunta 3 no es como así tan difícil. Parece engorrosa, pero en realidad no es tan difícil. Por eso yo cuando la vi, de verdad dije como, oh, igual la pregunta es súper entretenida. Así como, si se dan su tiempo para trabajarla, le va a salir se van a entretener tal vez. A menos que quieran metrología. De eso ya no puedo hacer nada. Mi camino, yo todavía no entiendo cómo sacar el T sub E, W y X0. ¿Cuál parte? En la parte 3 dice indique para cada perfil los valores de T, W y X0. Vamos con estos dos primeros, W y el X0. Entonces tú sacas un perfil acá, ¿cierto? Una recta, ¿cierto? Tú sacáis una recta de acá, de este perfil, o sacáis una recta por acá, o sacáis otra recta por acá, ¿cierto? O una recta por acá, o una recta por acá, ¿cierto? Tú sacáis esos perfiles. Camilo, perdón, ¿es una recta o una curva? O sea, una curva, sorry, le dije recta como sentido muy... Nada, una curva, ¿cierto? Tú sacáis una curva acá, una curva acá, una curva acá y una curva acá. Y eso con el webplot, esa digitalizer, Con el ¿no? webplot digitizer, ¿cierto? Ya, entonces tu curva tiene que ser más o menos... Esta es como en teoría, tu curva. Entonces, ¿qué va a ser el X0? ¿Qué va a ser el XB? ¿Qué va a ser el WB? ¿Se entiende? Ya, o sea, mirando eso y mi curva, yo saco esos datos. Sí, porque más encima tú sabías algo muy importante de la condición de orden, que es esto acá, ¿cierto? Sí, Entonces, ojalá que en tu curva se tiene que cumplir esto. sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, ya. Y el T, ¿dónde aparecía el T? Dijimos que En el aparecía en el alfa. ¿Sí? ¿Se ya, entiende mejor ahora? sí, sí, ahora sí. Vale, muchas gracias. Y Camilo, ¿dónde salía el T? ¿Cómo? El De T, do- el T espesor elástico. Ajá. El espesor elástico tiene que relación con el parámetro que, bueno, si se fijan, lo de la ecuación que ustedes tienen, bueno, distancias, ¿sí? Que probablemente el espesor elástico no les pueda decir nada en torno a eso, porque, déjame ver cómo lo explico mejor. Bueno, sabemos que el espesor elástico tiene algo de relación con la rigidez de parámetros y cosas así, ¿cierto? Entonces, X, XB son distancias, ¿cierto? WB también es una distancia, es lo que sube, lo que se flecta a la placa. Entonces, ¿qué sería? Entonces, estos parámetros no me podrían decir nada de X, de lo que significa, lo que vendría siendo el espesor elástico. Entonces, ¿cuál es el único parámetro que podría entonces darnos información del T sub E? ¿Cuál sería el único parámetro que nos daría? El alfa. Sí, ¿cierto? Sí.
Entonces ahí tienen que ver cómo ustedes, ahí dependiendo de cómo ustedes hicieron la parte A, cómo dejaron esto expresado en función de alfa, ahí van a tener que ver, ¿ya? Ah, ya, gracias. Camilo, ¿Sí? todavía no digitalizo las cosas, pero me queda una duda con el perfil 6C, El 6C, ¿sí? porque, o sea, se supone que uno de los puntos que estamos buscando es como donde el abombamiento es máximo, y ¿Sí? ese al ojo me parece como que tiene el máximo más atrás que... Ah, ya. Ese también tenía un poco de dudas. Se lo quería preguntar al profe, ¿ya? Pero ¿Ya? a mí me tinca, porque la idea de esto es que el área gris es como el área factible. Entonces, yo me Claro. imagino que tú podrías darte un perfil así, que tengo el máximo por acá y después que bajara. Yo creo que no debería tener problema eso, porque el área gris es como el área factible donde esto tiene, creo que el profe lo mencionó, algo con el que el área gris representa como ciertos errores, como al medir topografía. Entonces tú esto puedes tomar cualquier curva de ahí, claramente van a tener soluciones distintas, pero puedes tomar cualquiera de ahí y va a estar bien. Entonces yo me imagino que tú puedes tomar una curva en la cual tenga un máximo que después baje. Claro, pero entonces ahí, por ejemplo, yo debería como asumir que el máximo que estoy buscando va a estar como entre 90 y 100, no cerca del 200 Que el, donde yo veo como que que está el, más ma- alto. que el máximo va a estar entre 90 y 100. Ah, tú decís porque es muy bajito. No, hablo de la distancia en kilómetros, lo que pasa es que ahí como donde está doblándose, yo supondría que debería ser más o menos, por la figura referencial de arriba, Sí. pero más lejos está como más alto, ¿cachai? Ah, ya. Entonces, bueno, podría ser que, como te digo, le voy a preguntar al profe mejor ese detalle, pero yo creo que si tú podrías hacerlo, que suba acá y que después vaya bajando y tomándolo como más abajo. Ah, ya, onda Sí, como ya, a asumir mí de me que tinca que sea, debe ser perfectamente válido, porque cualquier curva que tú tomes en esa área debería estar bien. ya, sí, Entonces, pero le voy a preguntar al profe y le aviso, ¿ya? ok, gracias.
¿Cómo van con la P1 y P2? Bien. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿No están atrapados en ninguna parte? ¿Recuerdan a la amiga Plumavit para la P2?
Oye, Camilo, ¿te paso una pregunta de la P3? Cuéntame. Es que no sé si me estoy complicando demasiado, pero con esta aplicación que dijo el profe para ver como los puntos, para sacar una curva de los perfiles, ¿Sí? em, ahí solo tengo que ver los datos que me sirven, que en este caso son X0, XB, eso no es Mm, cierto. o O sea, tengo que sacar una curva y no sé, y después ojalá como ojalá sacar sacarle la una curva. fórmula. Ojalá sacar una curva acá. Pero es que esa curva que tú saques acá va a ser tu topografía y que ojalá va a tener una forma como esquemática como esta. Claro, Entonces, claro. entonces como que lo ideal sería que tú dibujaras también tu curva, la curva que usaste de acá. Ah, ya. Ya, pero saco la curva y no tengo como que hacerle, no sé, una aproximación de así como una fórmula para obtener los puntos que necesito, o los Eh, puedo sacar al ojo nomás. no, porque lo que va a hacer el digitalizador, bueno, si se entiende que aquí, dado que esto, por ejemplo, esto puede saberse hecho en MATLAB, y MATLAB, ¿cierto? Que trabaja con los valores de acá, ¿cierto? Un vector de puntos, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Entonces, lo Ujú. que tú vas a hacer cuando tú lo digitalices es que tú vas a poder sacar ese vector de datos, te va a entregar el vector de datos, es como hacer el proceso inverso. Tienes el gráfico y a partir del gráfico vas a sacar el vector de datos. Sí, sí, sí. Y a partir de ese vector de datos tú vas a trabajar. ¿Se entiende? Mm, ya, pero ya, tengo los datos y los tengo que graficar los tengo que graficar para obtener una curva, Sí, una nueva exactamente, curva. porque tú vas a obtener todos los datos que están aquí en esto, como en esta área gris, y tú solamente necesitas una curva. Sí, Eso es como lo que tú ya. tienes que sacar. Ya, y con esa curva trabajo y saco los valores. No es Los- que ahora cuando la esté digitalizando veo como dónde, no sé, dónde más o menos intersecta el sí, pues, cero. saca tu curva primero y después, cuando tienes tu curva, tú tienes un esquema que te va a servir. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Ya, perfecto. Gracias.
No, algo en el chat. No. Nos vemos. Ya se fue. Chao, Felipe. Cuídate. Ya, estamos ya casi en la hora. ¿Alguna duda de último momento? ¿Algo que quieran preguntar de P1, P2? Yo, una última pregunta. Sí, sí, En la adelante. 1.1, 1-1, sí. compensación de aire, no hay que mencionar la compensación de Pratt, ¿cierto? No, ahí solamente la de aire y la elástica y cuándo ocurre cada una de ellas. ¿En qué caso se da cada una? Nada Ya. más. Pero Ok. insisto, como uno, depende cómo uno argumente, puedes usarlo en tu argumento, pero como depende cómo lo escribas. Te puede servir, puede que no. Ya, pero la idea es que las cosas que, como les decía, demuestren que saben, que estuvieron en clase. Yep. Ya. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no, al menos. Ya, entonces con eso ya finalizamos el auxiliar. Que tengan una buena tarde y ojalá, como les dije, terminen P1, P2. Les deseo mucho éxito. Ojalá no esté el semestre muy pesado para ustedes. Pero eso, cuídense mucho. Gracias, Camilo. Gracias, Chau, Camilo. chau. Gracias, Gracias. Camilo, Chao. que estén bien. Igual. Chao, que estén Chau. bien. Chao.